Básicamente, en mi criterio, John González es una persona que viene desde abajo, una persona que tuvo simplemente a una madre que se hizo cargo de mi persona, pues, y que me sacó adelante siempre, que luchó, que me enseñó las cosas buenas y también las cosas malas, porque me decía, si solo te enseño las buenas, va a venir alguien más y te va a enseñar las malas. Pero en cambio yo me crié en una zona hostil, en una zona en donde básicamente, como hay una canción que dice, una selva de cemento, en donde usted tenía que aprender, Álvaro, a defenderse solo, en donde el más fuerte tenía que sobrevivir, y muchas de las veces, lamentablemente, el más fuerte tenía, no sé si cabe el término, pisotear al más débil, para demostrar su seguridad, su fortaleza en ese tiempo. Para mí fue duro, porque a mí me tocó muchas de las veces pelear con la gente que lustraba los zapatos, con los cargadores. Mi gran amigo, a mí hay una anécdota que a mí me decían siempre, con todo el respeto y el aprecio que le guardo y le recuerdo a Marco Beltrán, le conocían como el Lucas. Y a mí siempre, hasta ahora hay gente que me dice Luquitas, por él, porque me decían que yo era hijo de él. Yo andaba y yo no tengo vergüenza de eso, yo al contrario me siento muy orgulloso, porque eso me ayudó a salir adelante. Mi madre desde muy niño me enseñó a trabajar, me ponía, me acuerdo, unas canastitas y me ponía frutas ahí para que vaya a vender, y recorrer. Ese tiempo se podía recorrer, ¿no? Llevaba manzanas, duraznos, guineos, hasta que un día el finado Carlos Izquierdo, más conocido como Gordo Galo, que fue un precursor aquí del deporte barrial, Fede Livapaca, hay que reconocerlo prácticamente por él. Él dirigía los partidos, él era árbitro, organizador, todólogo. Y un día los árbitros, me acuerdo en el año 1993, no llegan y él estaba solo y era de pitar fútbol en el Federativo, el Estadio Federativo. Y me dice, oye, grandote, ven, dice, alcoholítame. Yo digo, pero es que yo nunca he sido árbitro. Dice, no, solamente, y ni siquiera era una banderola, sino una chompa roja. Vos levantas y ya cuando veas el offside, como eres jugador, sabes. Dije, bueno, todos veían a los jugadores, los goles, y yo me dedicaba dentro de lo que las cámaras le enfocaban en ver al árbitro, jueces de línea. Y empiezo a saber, no con nombres técnicos, ahora yo sé lo que es mi zona ciega, yo conozco que tengo que en el fútbol correr mi diagonal, o sea, ahora lo sé. Bien, a todas las personas que se conectan con Ecos del Cañar, gracias por estar con nosotros, bienvenidos a un programa más del Otro Perfil. En esta oportunidad contamos con la presencia de John González, más conocido como Castrilli, árbitro de larga data aquí en Azogues, deportista y también funcionario público en una entidad en la provincia de La Suay. Vamos a dialogar con él un poco sobre lo que ha sido su trayectoria, sobre el deporte azogueño, que hay muchas anécdotas que él nos puede contar en esta noche. John, bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Siempre empiezo este espacio consultando, ¿quién es John González? Más allá del personaje que todos le conocemos vestido de árbitro, o tal vez ya en su trabajo, pero ¿quién es John González? Muchísimas gracias, Álvaro, un saludo cordial a todos los que nos están observando, pues un fuerte abrazo y muchas bendiciones. A veces es un poco difícil hablar de uno mismo, ¿no? Porque quizá uno puede vender una imagen diferente a lo que la gente ve, pero básicamente, en mi criterio, John González es una persona que viene desde abajo, una persona que tuvo simplemente a una madre que se hizo cargo de
de mi persona, pues, y que me sacó adelante siempre, que luchó, que me enseñó las cosas buenas y también las cosas malas, porque me decía, si solo te enseño las buenas, va a venir alguien más y te va a enseñar las malas, pero yo necesito que sepas las buenas y las malas para que puedas encontrar un equilibrio y sepas la diferencia de lo bueno y lo malo. Entonces, básicamente, John González es eso, un hombre que ha tratado siempre de surgir, anteriormente por mi madre, que lamentablemente está ya, no está físicamente con nosotros, y ahora pues por mis hijos, por mi esposa, trato de salir adelante. Soy, creo yo, un hombre luchador, gracias a Dios con ninguna mancha ética. Tengo mis defectos, creo que como todos, pero básicamente soy John González, un hombre luchador que busca siempre salir adelante por los que él ama. ¿Dónde nace? Nazco en la ciudad, nazco en la ciudad de Azogues, un 12 de diciembre de 1977. ¿En qué sector? De lo que me dice mi mamá, nací donde ahora es el cuartel de la policía. Ahí el era, hospital 3 de noviembre. Exacto, ahí había sido antes del hospital, y mi madre pues me da a luz ahí. Entonces, de lo que sé, fue un viernes, raro, ¿no? Porque no me gustan las farras, pero un viernes aproximadamente entre 10 y 11 de la noche, el mundo vio nacer pues a John Fernando González Urgilés, ahora pues más conocido socialmente como John Castrilli González. ¿Dónde crece? ¿Dónde fue su infancia? Bueno, nosotros tuvimos algunos lugares en donde vivimos porque no teníamos una casa propia. Mi finada mamacita vivía con mi abuelita. Arrendando. Sí, arrendando. Todo el mundo conoce el negocio al que se dedicaba mi madre, mi familia. Entonces tenían un puesto en el mercado. En ese tiempo que el mercado era acá en donde es actualmente el centro comercial Bartolomé Serrano. Exacto, y antes de eso había el mercado en San Francisco, y también, que todavía hay, ¿no? Pero eran otras condiciones, y también el mercado, la Plaza de Papas, como se le conocía ahora, creo que es la Plaza Bolívar, si no estoy mal, al lado de la empresa eléctrica. Entonces, por todos esos mercados, mi familia era comerciante, y nosotros vivíamos arrendando. Fuimos a vivir primeramente en la calle 20 Milla, como quien va a salir a las escalinatas para bajar al terminal. La gente que es de Azogues más o menos se va a ubicar en Cañerico. Exacto, sería sería Malo y, 20 Milla y Malo. Entre Malo y Luis Cordero, prácticamente ahí. Entonces, vivimos ahí, muy chiquito, yo la verdad no recuerdo, pero eso es lo que me explica mi madre, supo explicarme. De ahí nos trasladamos a la Avenida de la Virgen, donde yo viví más o menos hasta que tuve uso de razón. Llegué más o menos hasta los 12 años de ahí, 12, 13 años. O sea, de ahí nacen sus recuerdos ya de infancia, de barrio, de amigos. Sí, básicamente ahí porque, como decía, pues acá en la 20 Milla era medio complicado. Sí, no, guauito, ¿no? ¿A quién les recuerda del barrio? De ese barrio de la Avenida de la Virgen. Sí, yo tenía muchos amigos que jugábamos. Había aquí un gran amigo que está en Estados Unidos, un fuerte abrazo, Mario Macancela, que era estilista. Ellos siempre venían a jugar con nosotros. Venía también, me acuerdo de los chicos Macancelas, de los chicos Bernales. El nombre quizás, la mente es un poquito traicionera, no me recuerdo el nombre, pero los apellidos sí, porque vivíamos ahí. Me acuerdo que en esa calle, la Avenida de la Virgen, llegó las primeras papas, que eran de doña Michi Tixi, y ahí conocí pues a Miguel García, a todos ellos, a los hijos de la señora, que hasta ahora son grandes amigos. Entonces nos dedicábamos a hacer travesuras ahí, ¿no? Vivíamos en una casa, recuerdo, de arriendos de el finado Ignacio Macancela se llamaba, y creo que vivíamos alrededor de unas 15 familias ahí, porque era una casa grande que daba de la una calle y salía a la otra.
Recuerdo también ahí... Esa es la auténtica vecindad, ¿no? La auténtica vecindad, y yo creo que era el Chavo, porque éramos de bajos recursos. Bueno, ahora me dirán el profesor Girafales, quizás por la estatura. Pero incluso recuerdo ahí, nunca hemos sido amigos, ¿no? Pero con todo el respeto voy a mencionar a la señora, creo que es doctora. Vivía ahí también la que ahora es esposa de el doctor Virgilio Saquicela. Ella vivía en ese barrio, era vecina de nosotros ahí, en la misma casa. ¿Y cómo era crecer en ese entorno? En ese entorno de que básicamente salgo y veo a toda mi vecindad. Era lindo porque recordaremos que en esa época, estamos hablando por ahí 90, quizá yo nací en el 77, 90, 91, quizá más a largo año. Nosotros salíamos, me acuerdo, mi abuelita me decía, mi finada abuelita, me decía: mi hijo, laven los platos y ustedes pueden salir a jugar. El momento que nosotros salíamos, ya toda la gallada ya estaban allá afuera esperando. Algo me dio mucha nostalgia cuando vi en Facebook una publicación hace un tiempo atrás en donde habían niños que gritaban: oye, ¿vas a salir a jugar o no? Pero eso era tal cual. Avísanos si vas. Toda la vida me dijeron grandote a mí. Toda la vida. Toda la vida. Cuando nací, me cuenta mi mamá que mi finada mamacita era rubia, era suquita. Entonces me dicen que lo típico, ¿no? Que yo sí fui suco, pero ahora soy así por el polvo del aguapán. Por los años. Por el polvo del aguapán. Entonces me han sabido decir que soy gringo, ¿no? Porque era súper grande, tenía manos grandes, era muy grande. Y siempre me decían grandote, vas a salir a jugar. Entonces salíamos a jugar igual con mi hermana también. Y momentos muy agradables, muy divertidos, que realmente se han perdido por la tecnología, lamentablemente. ¿Qué travesuras recuerdas? Porque ahí entre tanto niño, mucha travesura. Sí, por lo general yo siempre fui, quizás me disculpo por la expresión que voy a decir, pero yo siempre fui tragón. Yo siempre me metía en ese entonces habían armarios, no habían mucho las refrigeradoras como ahora, las alacenas que le llaman. Entonces habían unos armarios en donde se tenía no sé, claro, y no sé si puedo decir el nombre de la marca, la leche, la vaquita, todas esas cosas. Yo entraba en la cocina de mi abuelita y me robaba eso. Iba a la casa de los vecinos y también me robaba las frutas, me robaba un montón de cosas, ¿no? Esa básicamente era una de las travesuras. ¿Cuál recuerda que haya sido así bien fuerte, que se le salieron de las manos? A ver, no sé si travesura mía, pero jugábamos con otros vecinos que habían ahí y nos subíamos sin medir las consecuencias en una terraza que estaba más o menos... creo que era el un cuarto piso, y ahí habían unos tubos con unos pilares en donde nos guindábamos y nos dábamos las vueltas, nos agarrábamos y nos dábamos las vueltas. Estamos hablando que 20 metros quizá más, y una vecina empieza a darse las vueltas y nosotros con el resto de amigos le empezamos no a empujar, pero como a darle vuelo. Y ella ya quería parar hasta que nosotros ya nos hicimos al lado y ya no soportó ella, se cayó. No sé, como travesura, quizá cuento eso, pero bueno, gracias a Dios no pasó a mayores, más que un golpe de cabeza, una ruptura de cabeza. De ahí nosotros le decíamos la loca, porque quedó medio rayada después de eso, pero realmente fue una desgracia con felicidad, porque ahora viéndolo así, quizá nos causa un poco de gracia, pero al mismo tiempo preocupación, porque podía haber muerto ¿Y en qué escuela estudió? José Belisario Pacheco, muñeco, como nos decían, ese era el dicho. En el primer año, mi madre me pone en la escuela Emilio Abad, pero en la escuela Emilio Abad me pasa una anécdota medio difícil de asimilar a esa edad. Habían profesores que no eran muy gentiles, no eran muy dóciles, y un profesor X, que yo levanto la mano y pido permiso para irme al baño, no me da permiso. Un niño, pues, ¿no? ¿Qué tendría? 5 o 6 años. No aguanto, pues, y lamentablemente me hice en el aula.
y le llaman a mi, bueno, mandaron a llamar con el conserje a mi mamá vino, me fue sacando de ahí, todo embarrado y todas esas cuestiones. ¿Del 1 o del 2? Del 2. El 1 había sido poco, pero la cuestión se da de que yo ya no quise regresar a clases, y eso yo me recuerdo. Le dije a mi mamá, sí, lo que pasa que yo siempre, yo era bueno para asimilar las peleas, las críticas, si cabe el término de esa edad, pero yo sentía de que iba a ser la burla de toda la escuela. Todos. Sí, de todos, y no solamente del aula, porque eso... Hasta el profesor. Exactamente. Es como cuando el más grandote, ¿no? En mi caso, no estudiaba la lección y que decía, ve, el más grandote, el más ocioso, el más vagote, al rincón de la pared. Grandote y tontote. Exactamente. Entonces, me tocaba, o sea, yo le dije a mi mamacita, no, yo no voy allá. Mi mamá me pegaba, me fue a dejar en la escuela, yo me salí, hasta que ella se dio cuenta de que iba a ser imposible que yo continúe estudiando ahí. Me decidió pasarme a la escuela José Belisario Pacheco, más o menos a la mitad del año. Y de ahí, pues, en adelante, cursé ahí mis estudios escolares, con anécdotas hermosas también. ¿Qué hacían ahí? ¿Travesuras también? Oiga, mi mamacita decía, contigo tengo que ponerte mano dura porque pintas para delincuente, me decía mi mamá. Llegué al punto, hacían venta de boletos, funciones de cine en el Teatro Azogues, que ahora ya no existe. Hacía el director, los profesores, algunos grados para sacar recursos para los paseos, famosos paseos de fin de año. Y yo me invento y bajo a la papelería central, me acuerdo, en la calle justo 20 Milla. Y le digo, por favor, deme sacando copias de este boleto, pero deme sacando copias en papel periódico, porque en ese papel se hacían los boletos. Dice, pero no le va a servir nada, dice, por los sellos. Digo, usted deme sacando y no hay problema. Me tomé el tiempo, le sacaba en hojas completas, de recortarle todo, y me entré a la dirección. Ese tiempo estaba, no sé si tal vez ya es fallecido, no sé si era licenciado, quizá Ruperto Mogrovejo. Él era el director. Entonces, yo ya tenía medido los tiempos. Ellos más o menos, cuando nosotros salíamos a recreo, ellos iban y se tomaban un café. Me acuerdo clarito, don Jaimito Gallegos era el conserje ahí. Y ellos iban allá, ¿no? Donde él pasaba, al barcito de él, a tomarse un café, y yo entro en la dirección y me robo el sello. O sea, no es que fui a sellar, no, me robo el sello y cojo y pongo sello a todos. Recuerdo, quizá me traiciona la memoria, pero creo que valía 50 sucres, algo así, 50 sucres, y el boleto, y yo vendía a 10 sucres, a 10 sucres, a 10 sucres, a 10 sucres. Y por ahí alguien en el aula, cuando la profesora le dice, van a comprar los boletos porque miren, ya el viernes va a ser la función. Todos le dicen, pero es que usted está vendiendo muy caro. ¿Cómo muy caro si son 50 sucres? No, pero es que el compañero, el grandote, el John González, él está vendiendo a 10 sucres, a 15 sucres, a 5 sucres inclusive. Y ahí me delatan, pues sin querer, y me cachan eso, ¿no? Entonces esa fue una de las anécdotas. Me mandaron a llamar a mi madre. ¿Y qué le hizo su mamá? Ese tiempo sí daban duro. Sí. Yo agradezco a mi madre que supo corregirme en muchas cosas, y eso me enseñó y me ayudó. ¿Y qué tal estudiante usted? Malo. A ver, malo que lo diga yo. Inteligente, sí, como todos creo, pero descuidado, o sea, no era aplicado, era lo que llamábamos el famoso vagoneta, que le decía a un compañero, toma, te doy 5 sucres y dame pasando haciendo la materia, claro, dame haciendo eso, o esperaba los exámenes para copiar, estirar el cuello y ver al que está al lado. Entonces, ese tipo de cosas, o sea, no puedo decir que yo fui un buen estudiante. Yo era un estudiante, en ese entonces era sobre 20 las calificaciones. Y en ese entonces había los rojos. Exacto, pero más en el colegio. Pero en la escuela yo era un estudiante promedio de un 14, 13, un 15, o sea, no era buen estudiante, no.
como le digo, no quizá por falta de capacidad, sino por falta de interés, por descuido. Y obviamente mi mamacita me daba con el palo, pues esa vez que hice esa travesura de los boletos me pegó. Yo me acuerdo que cuando ya bajamos de ahí, de la escuela, llegamos y antes pegaban delante de los profesores mismos. Claro, de las orejas y decía, dele nomás, no es como ahora que dice, no le toque porque le denuncia a los pobres profesores. No nos alcahueteaban tanto así en ese entonces nuestros padres, en este caso mi madre. Y salimos de ahí, pues, y realmente me dio una tunda fuerte realmente, en donde me dejó marcado la parte posterior de la pierna, porque no sé de dónde sacó un caucho que tenía ella de parte de... ¿La manguera? No era ni manguera, sino era un cable de las bobinas de los carros. Sí, de las bobinas de los carros. Entonces era algo similar a esto, pero más grueso. Y con eso me dio una tunda, como digo, pues, y se me quitaron todas las ganas de... ¿Y qué tal esa experiencia de crecer en los mercados? A mí me sirvió mucho porque creo que es una escuela de vida interesante, ¿no? Y es real más que nada. Porque usted puede ponerle a sus hijos en la mejor escuela, le van a enseñar a sobrevivir en la vida mediante un libro, pero le quitan el libro y prácticamente muchos de ellos quedan inertes, no tienen cómo defenderse en la vida. En cambio yo me crié en una zona hostil, en una zona en donde básicamente, como hay una canción que dice, una selva de cemento, en donde usted tenía que aprender, Álvaro, a defenderse solo, en donde el más fuerte tenía que sobrevivir. Y muchas de las veces, lamentablemente, el más fuerte tenía, no sé si cabe el término, pisotear al más débil para demostrar su seguridad, su fortaleza en ese tiempo. Para mí fue duro, porque a mí me tocó muchas de las veces pelear con la gente que lustraba los zapatos, con los cargadores, con gente que apercibía la soluca que le llamaban, ¿no? Pegacemento, solución. Entonces me tocó duro y ya ahí aprendí. Ya se ve precisamente todo esto, ¿no? Adicción, apuestas, todo. Todo lo malo. Yo, con decirle, Álvaro, yo aprendí a beber a los 12 años. Precisamente por el entorno este de aquí. Yo me crié en ese entorno. Yo, la verdad, doy gracias a Dios porque él hasta los 12 años, siempre, o sea, toda mi vida me ha guiado. Pero yo estoy seguro que si no le tenía a Dios de mi lado, que Dios me guiaba, yo hubiese caído más pronto en las adicciones de drogas, de alcohol, porque estaban ahí. Yo le decía a mi mamacita que ya me iba al baño, en el trayecto desde el negocio de mi madre hacia el baño, encontraba 2, 3, 4 personas con una funda, con solución, metían ahí fresco solo, metían ese tipo de cosas, con alcohol, tabacos, y me brindaban. Y yo nunca acepté. Y uno guagua también, ¿no? O sea, claro, guagua, pero ya con la mente un poco más abierta. La mente un poco más abierta, en donde realmente yo me escapaba de esas personas. Como que sentía que era algo malo. Después ya cuando tuve los 12 años, pues ya no pude, digamos, esquivarme y sí, aprendí a consumir alcohol, tabaco y todas esas cosas. ¿Y en qué colegio estudias? Yachaco. Yo soy yachaco. Yo estudio en el Instituto Técnico Superior, se llamaba así antes, ¿no? Luis Rogerio González, en donde en ese momento sacaba pinta. Yo fui 3 veces expulsado, entonces como que era el más bacán, ¿no? Porque ¿Expulsado de qué? ¿Del colegio? Del colegio. O sea, le expulsaban un año y regresaba al siguiente. ¿O le expulsaban días? No, me expulsaban. Lo que pasa que fueron muy generosos. Yo siempre tuve profesores buenos, ¿no? A pesar de que eran estrictos. Ese tiempo el Papatila, inspector. Claro, Papatila, inspector, me acuerdo mucho de él, mano dura, Marco mano Beltrán. firme. Mi gran amigo, a mí hay una anécdota que a mí me decían siempre, con todo el respeto y el aprecio que le guardo y le recuerdo a Marco Beltrán, le conocían como el Lucas. Y a mí siempre, hasta ahora hay gente que me dice Luquitas, por él.
porque me decían que yo era hijo de él, porque alto, en ese entonces, primero, segundo curso, estamos hablando de 1,80 m, quizá que yo ya tenía, asimismo un poquito jorobado, como era él. Entonces decían, este es del chico Lucas, y tengo grandes recuerdos también con el señor Antonio León, que era mi profesor, licenciado Carlos Sevilla, licenciado Severo Ortiz, la licenciada ya lamentablemente desaparecida de este mundo, Greta Cabrera, todos ellos fueron mis profesores, también desaparecida la licenciada Zamora, se me va el nombre, me traiciona la mente, del que tenía el comercial SEA. Entonces, ella también fue mi profesora, la licenciada Laura Ormaza, profesora Laura Estela Ormaza. Exacto, ella era una profesora bien estricta. A mí solo de vago para abajo me trataba y me decía, vos puedes llegar a hacer lo que tú quieras. Eres un muchacho, me decía ella, pero tan inteligente que solo cuando te aplicas un poquito para los exámenes, más que los cepillos, como llamábamos en ese entonces, de mí era 20. Decía, ¿por qué no haces eso todo el año? Mariana Vintimilla también, que era mi profesora, decía, González, pero ¿por qué no te dedicas? Eres un diamante en bruto, decía, solamente hay que pulirte, pero hay que pulirte con el palo, decía, porque no quieres caso a los buenos. No quieres hacer caso. Entonces yo tenía todos esos grandes profesores, grandes maestros, inclusive grandes maestros de vida, porque en algún momento tuve el gusto de tomarme unos tragos con el licenciado Marco Beltrán. Yo le quería muchísimo, le apreciaba muchísimo, era una persona súper buena, que me expulsaban del colegio y siempre abogaba por mí. Siempre decía, no sean malos, él es mi hijo, decía, porque él sabía que me decían chico Lucas o Luquitas. Decía, no sean malos, denle otra oportunidad, y así él abogaba por mí. Bien, y a la par, siempre ayudándole a su madre en el mercado. Siempre. ¿Desde qué edad se dedicó al mercado? Yo nací prácticamente. O sea, mi madre siempre... Desde que era guaguito. Mi abuelita tuvo el negocio, pasó para mi madre nos inculcó ahí. Yo andaba y yo no tengo vergüenza de eso, yo al contrario me siento muy orgulloso porque eso me ayudó a salir adelante. Mi madre desde muy niño me enseñó a trabajar, me ponía, me acuerdo, unas canastitas y me ponía frutas ahí para que vaya a vender, y recorrer. Ese tiempo se podía recorrer, ¿no? Llevaba manzanas, duraznos, guineos. Lamentablemente, como digo, desde chiquito pintaba para delincuente porque iba a vender y siempre fui medio jocoso. Entonces yo como que, me disculpa el término, como que les vacilaba a las señoras de pollera y todo, que sí, que guapa, que lléveme el guineo, bueno, y cosas así. y se vendía, yo vendía. El problema de mí es que todo ese dinero que no llegaba a su mamá. No llegaba. Yo me iba a los juegos electrónicos, que entonces habían como unas cajas grandes de los chinos que les llamaban, y yo me iba a jugar allá. Compraba las fichas, ¿no? Por decirle, no recuerdo exactamente la cantidad, pero por decirle 100 sucres. Y cada ficha valía, por decirle, no sé, un sucre. Y yo me compraba, deme 20 fichas. Y con eso ya los amigos también, vamos, anda a dar comprando una papa frita, anda a dar comprando esto. O sea, yo como gamonal. Entonces, mi mamacita siempre iba y me sacaba de ahí, ¿no? A tirones del cabello. ¿Qué número de hermanos es usted? Yo tengo hermanos de parte de padre también, pero hermanos de parte ya de mi madre. Es mi hermana Lazuca, Gladys Urgilés. Ella tiene el apellido de mi mami, porque mi mami le tuvo jovencita, creo que a los 14 años quedó embarazada y a los 15 ya le tuvo. Entonces mi hermana, de ahí soy yo, el segundo, y mi hermano Saúl. ¿Y usted prácticamente cabeza de los tres? Mi hermana siempre vivió con mi abuelita, porque justamente era una criatura tratando de criar otra criatura, mi madre. Entonces mi abuelita como que le adoptó, ¿sí? Nunca legalmente, pero le adoptó a mi hermana, y era solo yo hasta cuando tuve 7, 8 años que nació mi hermano. Ahí sí cabeza, digamos, yo le cuidaba. Había un tiempo en el mercado en donde
llegaba la sanidad, no querían ver a los niños ahí, les perseguían y les iban llevando, les encerraban en algún lado para que después vayan los padres a retirar de ahí. Entonces yo, guagua también todavía, mi hermano también, la gente que le conoce sabe que es un hombre muy grande, corpulento, ¿no? Y obviamente Guaguito también era así, muy grande, entonces yo medio que le avanzaba a marcar y corría para que no le vayan Pero su llevando. mamá también dirigente del mercado, una de las duras. Mi madre siempre fue dirigente, siempre fue una líder. Siempre fue una líder. Hay una mezcla de sentimientos encontrados. ¿Ah? Cuando mi madrecita fallece, recuerdo que las compañeritas del mercado van y se ponen a llorar y me abrazan y dicen, más o menos como mencionaba la gente cuando le pedían que asome el Chapulín Colorado, cuando decían, ¿y ahora quién podrá defendernos? Las señoras dicen, ¿y ahora quién va a sacar la cara por nosotros? ¿Quién nos va a defender? Si ya se fue mamá Milena, como le decían. Ella es la que se enfrentaba a todos. Mi madre era de armas tomar, ojo. Mi madre era... ella no es la que decía, el famoso dirigente que decía, salgan ustedes y yo me quedo atrás. No. En algún momento, si me permite, cuento esta anécdota. Pasó en el mercado, ¿qué será? Unos 5, 7 años antes de que ella fallezca. Empiezan a tener miedo a la gente en el mercado y se acercan donde mi mamá y le dicen, ¿sabe que hay las señoras de Cuenca de la Feria Libre? Que están con cuchillos, que querían apoderarse de algunos puestos de ahí en el mercado. Y mi mamá nos dijo a nosotros, ya vuelvo. No sé, si yo no vi nada, lo único que vi es que puso algo así debajo y se fue. Entonces yo me voy así medio tomando distancia, me voy, me acerco un poquito y veo. Y mi madre le dice, ya pues, o sea, deja de amenazar a mi gente. No, ¿y tú quién eres? Que no sé qué, le saca un cuchillo la señora esta. Y me dice, si eso es así, no hay problema. Saca un ahí cuchillo, ¿ah? Saca el cuchillo y dice, si tenemos que acuchillarnos, aquí nos acuchillamos. Y mi madre se abalanza sobre ella. Las chicas o las señoras estas le tuvieron miedo y sabían de que mi madre no jugaba, no estaba jugando. Que si ella tenía que aplicar el cuchillo, iba a aplicar. Se fueron de ahí. Entonces siempre ellas les veían como una líder, como una persona a quien seguir. A veces los señores municipales cumpliendo su trabajo, porque para eso les pagan, les retiraban, decomisaban cosas a la gente, a los vendedores ambulantes, pero mi madre iba y a la brava entraba a la comisaría y se venía sacando las cosas y les devolvía. Ellos saben que eso es así y ellos cuando en algún momento vean esta entrevista van a decir, sí, así era la mamá de John. ¿Y cuándo nace la afición al arbitraje? Eso, a ver, más que afición, fue una casualidad. ¿Usted jugaba? Sí, jugaba indoor, fútbol. Yo tenía después de vivir en el barrio, en la Avenida de la Virgen, pasamos a vivir ya en una casita propia que hace mi abuelita, en el barrio Polígono del Tiro, detrás del Colegio Luis Cordero. Y ahí pues me hago de unos amigos, de La Gallada, en donde formamos un club que se llamaba Liverpool. Y de ahí, por mi estatura, yo siempre tuve amistades de más edad. Entonces había otro club que se llamaba Llamarada. El equipo y club de mis amores, en verdad. Siempre he amado ese club. Y yo me hago de este club. Yo tenía en ese entonces 12, 13 años quizá. Y mis amigos, el que menos edad tenía, quizá 18 años. Entonces bastante la diferencia a esa edad. Yo me hago amigo de ellos y jugábamos. No era un gran jugador, ojo, pero era cumplidor central. De central y en el fútbol de 5 o central, último hombre. Entonces, yo iba a jugar con ellos hasta que un día el finado Carlos Izquierdo, más conocido como Gordo Galo, que fue un precursor aquí del deporte barrial, Fede Paca, hay que reconocerlo prácticamente por él. Él dirigía los partidos, él era árbitro, organizador, todólogo. Y un día los árbitros, me acuerdo en el año 1993, no llegan y él estaba solo y era de pitar fútbol en el Federativo, Estadio Federativo.
Y me dice, oye, grandote, ven, dice, alcoholítame. Yo digo, pero es que yo nunca he sido árbitro. Dice, no, solamente, y ni siquiera era una banderola, sino una chompa roja. Vos levantas y ya cuando veas el offside, como eres jugador, sabes. Dije, bueno, el rato que hice eso me llamó la atención. En el año 93, me acuerdo clarito porque justo se estaba jugando la Copa América aquí en el Ecuador. Y me gustó. Y algo que me gustó mucho más que eso, que la afición que me nació en ese momento, fue que vino el finado Gordo Galo y me dijo, toma. Gracias. Así mismo no recuerdo, 5.000 sucres, 10.000 sucres, no sé. Y como yo ya tomaba con mis amigos, pues bien, miren, tengan, aquí está para el trago, para que no me digan que tomo vaca. Entonces empecé a ganar dinero. Y de ahí para acá es donde nace esto del arbitraje, que ya le fui cogiendo cariño. Ya no quería jugar sino pitar. Sí, porque sabía que en cuanto a rédito económico me funcionaba más el arbitraje. Pero yo siempre me puse eso en mente de que yo debía ser central. No sé, llámenle... Árbitro central. Sí, llámenle Ego. orgullo, ego, no sé. Pero yo decía, no, es que yo tengo que ser el que Dirige. el que mando dentro del campo de juego. Quizás será porque en la vida misma yo me acostumbré a tomar yo mis decisiones y no dejaba que nadie más se involucre en mis decisiones, criado en el mercado, con gente mala no porque ellos querían, sino porque la vida se les presentó así. Entonces yo... Ya tenía esa personalidad. Dije, sí, dije, no, yo afronto lo que venga. Yo afronto como central. Y el finado Gordo Galo me dijo, no, pero es que no sé, este encuentro es duro. Digo, déjame, yo voy. Si me pegan, me pegan. Pero yo voy. Pero no aguanto. Corro. Entonces me dejó. Pasó algo raro. Que el equipo que perdió vino y me dio la mano. Me dijo, gracias. Bien pitadito. Bien dirigido. De ahí empieza la afición. Después allá en Biblián también íbamos a jugar los domingos. Me dicen, denos pitando. Y cosas así, no ni siquiera me daban tarjetas, me daban, recuerdo, una cajetilla de cigarrillos reconocida, una roja con letras blancas, para hacer eso de tarjeta roja. Y ahí empecé a tener el gusto y ya no era solo por el dinero. ¿Pero cómo se prepara para eso? Lo que pasa es que yo era, digámoslo, empíricamente. Empíricamente, ese tiempo no había la tecnología que tenemos ahora, Google, qué sé yo, YouTube, para poder ver, ¿no? Libros. No. Libros sí. Básicamente, yo aprendo a dirigir viendo los partidos de fútbol. Todos veían a los jugadores, los goles, y yo me dedicaba dentro de lo que las cámaras le enfocaban en ver al árbitro, jueces de línea. Y empiezo a saber, no con nombres técnicos. Ahora yo sé lo que es mi zona ciega. Yo conozco que tengo que en el fútbol correr mi diagonal. O sea, ahora lo sé. Pero en ese entonces yo lo que decía no es que yo le vi al árbitro que corre del un extremo al otro, pero nunca se pasa ni al de acá ni al de acá, porque ahí tiene las líneas. Entonces empíricamente empiezo yo a prepararme así. Empiezo a ver. Y como era jugador, algo me quedó. Por ahí alguien me mencionó, me dijo, John, tienes un potencial porque tienes mucho criterio. Hay muchos árbitros que no tienen criterio, pero tú tienes mucho criterio y eso te va a llevar lejos. Así también había la gente que me decía que no valgo para nada y me dedico al arbitraje de lleno, es porque una persona, me acuerdo clarito, en Biblián, se paró y me dijo, grandote, no vales para nada, nunca vas a ser un buen árbitro. Y le dije, gracias por decirme eso. Te voy a demostrar que voy a ser el mejor. No tengo ese ego de antes, ¿no? O trato de no tenerlo. No sé si llegué a ser el mejor. Pero de que llegué a ser el más renombrado, sí. Pero no ingresó a escuela de árbitros, ni nada, Sí, porque luego ya... sí, ya después existió. con los años hay una iniciativa por parte de algunas personas, ¿no? En donde me acuerdo Carlos Suárez, Segundo González, nos invitan a que seamos, a que nos unamos, porque cada quien andaba por su lado, ¿no? A que nos unamos en una preasociación, que hagamos una preasociación. Decidimos hacer la preasociación y nos fue bien, nos fue súper bien.
Estaba el profe, no sé si recuerdan ustedes, el profe Marcelo Gallegos, José del Bono, que era entrenador de fútbol, Marcelo Gallegos, que era entrenador de básquet. Mera. Claro, los Meras, Guacho Mera, el hijo, Osvaldo Sacasari, los gemelos, me acuerdo, los gemelitos Huertas, Wilson Bejarano, mi persona, de los que me viene a la mente Carlos Suárez, Segundo González, ya que tenían más experiencia, Rómulo Sucuchañay, gente que ya estaba un poco vinculada en el... Y ahí empiezan ya a entrenar, a ver... Hacemos la preasociación, exacto. Y de ahí vemos que hay la posibilidad de hacer una asociación. La Asociación de Árbitros de la provincia del Cañar, que ustedes conocen ahora como tal, nosotros fuimos los miembros fundadores de él. Nosotros creamos eso, si no estoy mal, en el 2004 o 2005, si no estoy mal. Nosotros fuimos los precursores de eso. ¿Y por qué no continuó? Tuve problemas. Porque caso contrario, la asociación es la que envía los nombres, me parece, para el campeonato nacional, etc. Exacto, lo que pasa es que hay una nómina en donde usted empieza a ser escalafonado, se llama ese punto, en donde va teniendo calificaciones, les van mandando a encuentros a dirigir, ahora lo hacen así, inferior. sub 8, sub 10, 12, 15, damas, de ahí viendo cómo van las calificaciones, porque ahí las calificaciones se va a segunda categoría, Serie B, Serie A, árbitro FIFA, ahora hay FIFA VAR, incluso tenemos aquí un árbitro FIFA VAR, Gabriel González. Entonces, la cuestión se da de que ahí vemos que hay la posibilidad de hacer eso. Formamos la Asociación de Árbitros de la provincia del Cañar y sucede algo, y quisiera que la gente no me malinterprete quizás como ego, pero todos los contratos que teníamos, en ese tiempo nos dedicábamos más al indoor, porque campeonatos de fútbol casi nunca ha habido aquí, la verdad, poquísimos, casi nada, porque la paga no es buena, porque los equipos no van y esas cuestiones. Entonces la gente empieza a contratar a la asociación, y lo digo con humildad y con respeto, ¿no?, al resto de mis compañeros que en ese momento éramos y que pertenecíamos a la asociación. La gente empieza a contratar a la Asociación de Árbitros ya de la provincia del Cañar para los campeonatos de indoor, pero todos eran que vaya el árbitro grandote, que vaya el árbitro grandote por todos lados. Y ahí existió envidia. Eso no lo podría calificar yo, pero sí hubo muchas diferencias en donde puedo decir que sí hubieron injusticias, porque si era, entre comillas, la gallinita de los huevos de oro de la asociación, pienso yo que no me merecía un mejor trato, no, que los demás, pero al menos un trato igualitario. ¿En qué sentido? A muchos compañeros les enviaban a dirigir un sábado, un domingo, un sábado 10 partidos, en ese entonces $10 por partido, $100. El domingo 10 más, tenían $200 asegurados en los 2 días. Y a mí, ¿qué me decían? La gente te pide, vos estás más preparado que ellos, al Barrabás, solito. Al Barrabás se jugaba los sábados y domingos en la tarde. 3 partidos. En ese tiempo creo que se cobraba $20. No estoy bien. Creo que se cobraba $20. 2004, 2005, 2006. Dirigí algunos años ahí. Entonces, yo veía y decía, vengo a donde las papas queman a ganarme $60 quizá en un día, y los otros compañeros en los campeonatos más relajados, porque en la zona rural era un poco más relajado. Había la gente que todavía tenía mucho respeto para los árbitros, y si usted le decía, esto de aquí es pelota, ellos le decían, sí, profe, eso es pelota. Entonces, yo sentí que no era igualitario el trato que me estaban dando. Soy de las personas que mi madre siempre me enseñó a que debo explicar y decir lo que me está incomodando, lo que siento que es injusto. Y lo dije. En ese momento no le gustó al que fungía como presidente de la asociación. Me dijo, quedas sancionado, no vas a salir a dirigir, porque él sabía que yo sobrevivía solo de esto, no tenía ningún otro trabajo. Otro ingreso. Recién casado, con mi primer hijo prácticamente, no tenía para alimentarle, y me sancionó, y eso me dolió mucho, hasta que dije, ahí se quedó. no voy más. Y ahí conforma su club. Claro, ahí conformo mi club. Hubo una época en donde la Asociación de Árbitros, cuando estaban dirigida por el señor que menciono, tenían o inculcaban el odio aquí
a quien está aquí presente. Así ellos pueden decir que no, pero yo me daba cuenta porque siempre que ellos me encontraban, los compañeros, me decían quisiéramos que vuelvas, pero no te deja. La persona no te va a dejar. Inclusive yo renuncié y después de renunciar él me mandó una carta poniendo en donde decía que por decisión unánime me expulsan. Y cuando yo pregunté a los compañeros me dijeron, mira, te vamos a mostrar las actas. Y en las actas nunca hicieron la votación. Pero se tomó el nombre de todos y me pusieron así. ¿Qué partidos son los que más recuerdas? Ya estamos llegando a la recta final. ¿Qué encuentros? A ver, en el Barrabás yo he tenido muchos encuentros durísimos, muchos encuentros buenos. Por ahí las finales en donde, semifinales y finales en donde realmente, así como los jugadores, usted fue jugador, Álvaro, y debe saber que siempre antes de jugar un partido importante, un encuentro importantísimo, los nervios se ponen a flor de piel. Y no es diferente para los árbitros. Pero yo siempre fui un árbitro, quizá eso fue un poquito lo que me ayudó, después de la bendición de Dios, obviamente, que me guió a sacar adelante los encuentros. Yo estudiaba a los jugadores. Si bien es cierto, no teníamos la tecnología de ahora, pero yo me iba a los encuentros a estar viendo cómo ellos jugaban, qué hacían, qué mañas tenían. Y recuerdo que usted le decía por apellidos, ya tal, compórtate, ya bájale. Exactamente. Yo creo que uno de mis éxitos en el arbitraje fue que los jugadores estaban acostumbrados a insultar, a gritar, a mangonear a los árbitros como ellos querían. Y cuando llegó alguien que se les paró enfrente y vieron la mirada dispuesto a como dice por ahí en una película, matar o morir, deportivamente hablando, y bueno, si tocaba físicamente así lo íbamos a hacer, ellos se dieron cuenta de que tenían que respetar o a las buenas o a las malas. ¿Qué jugador es el que más le ha expulsado? Muchos, no le podría decir, pero he tenido la oportunidad de expulsar a Juan Carlos Macías, a Carlos Calle, más conocido como Caliche, Paulino Cabrera, grandes figuras del deporte, a los hermanos Riveras, me acuerdo a Mocho Rivera, Leonel, he expulsado un montón de gente. Por eso a mí me decían que yo soy un árbitro tarjetero, por eso el apodo de Castrilli, que me saca mi gran amigo Andrés Deras. Él me dice, tú eres el Castrilli ecuatoriano, el Castrilli azogueño. Y la gente después fue acomodando ese nombre y a él le decían, a Javier Castrilli, árbitro argentino ya retirado por muchos años, le conocían como el Sheriff. Entonces por eso es el Sheriff John Castrilli. Y de ahí, ¿qué encuentro es el que anhelaba siempre dirigir y que se le dio la oportunidad de dirigir? Bueno, yo siempre anhelé dirigir en una Serie A. Esa oportunidad no se me dio, lamentablemente, por las circunstancias que ya expliqué, pero yo creo que para todo árbitro y para todo jugador que recién empieza, que recién comienza, siempre el estándar más alto es el campeonato del Club Barrabás, porque ese es un campeonato reconocido a nivel nacional y creo yo que hasta internacional. Entonces yo siempre soñé con dirigir una final ahí y gracias a Dios dirigí varias. Entonces eso, básicamente. ¿Qué jugador era el más hacha? El más hacha de los que ha dirigido usted. El jugador que más hacha, le mando un fuerte abrazo, ¿no? Estamos un poquito distanciados por algunas circunstancias, pero el jugador más hacha que me ha tocado dirigir es Rafael Arevalo, más conocido como el Suco Piedra. Él no tiene compasión de nadie. Él, si usted es hermano, es amigo, él va y si tiene que romperle el tabique le rompe, si tiene que romperle la pierna le rompe. O sea, él puede ser que, como anda jugando en algunos campeonatos, jugó con usted, por decirle ahorita, ¿ya? Compañero de equipo. Ya, 7 de la noche. A las 8 se enfrentan, a las 8 le raja. Él no tiene compasión. O sea, él es uno de los jugadores que a mí me ha tocado. Yo creo que él es uno de los que más he expulsado, ahora que se me viene a la mente. ¿Y cuál es el peor insulto que le han dicho? Porque al árbitro siempre le cae todo. A ver.
O sea, más Lo de la típico, madre, ¿no? Ya, sí, pobre madre sale fauleada ahí siempre. Claro, lo típico. Mejor sería, para mí, el más jocoso. Yo siempre tuve, no sé si la mala fama, de un árbitro muy serio. Usted jamás me veía reírme en los primeros 10, 15 años de arbitraje. Usted nunca me veía, pero inmutarme ante una jugada, ante un insulto, ante una broma. Jamás. A mí me decían que tenía cara de piedra, porque o sea, yo era serio, con cara de bravo. Dirigiendo en el Barrabás, me acuerdo, un gran amigo, Bolívar Vázquez, más conocido como Boli, estaba jugando el barrio La Amistad, horrendos que son, ¿no? Grandes amigos también, y me pareció algo jocoso, que me sacaron una sonrisa. Estaban ellos ahí gritando a la barra, y yo doy un saque lateral, en donde yo veo que en la parte de abajo toca el jugador de ellos con el pie derecho y sale el balón. Entonces el saque lateral era para otro equipo, no recuerdo, creo que fue Apocalipsis el otro equipo. Doy el saque para ellos y este amigo Bolívar Vázquez se para en medio de tanto silencio que hubo ese momento, de unas 3,000 personas en la Emilio Abad, y me dijo, por el negocio de mi madre obviamente, no fue algo jocoso, me dijo: no pitas naranjas, porque ese tiempo era no pitar naranjas, o sea, no pitas nada. Pero fue tan jocoso, y en la forma que lo dijo delante de unas 3,000 personas, que todo el mundo se rió, y solo le quedé viendo y se hacía una sonrisa de medio lado, y la gente me aplaudió y me dijo: miren, no ha sido solo cara de piedra, tiene sentimientos. Y se sonrió. Entonces, para mí, creo que ese fue lo que más me quedó ¿Y marcado. actualmente usted está retirado o no? No, seguimos dirigiendo, a veces por cuestiones de trabajo, mi trabajo, digamos, normal, habitual, diario, a veces me impide un poquito, pero sí, seguimos dirigiendo, seguimos teniendo el CAI, Club de Árbitros Independientes, que ahora está a cargo de mi hermano, pero seguimos todavía dirigiendo. Y ahora es una generación completamente distinta, ¿no?, a la que usted dirigió. Si bien es cierto, ya usted también creció en edad, etcétera, experiencia y todo, pero hay un montón de, si es que cabe el término, igual son contemporáneos míos, guambras que andan jugando de todo lado. Así es. Crecimos en edad y decrecimos en estatura. Vamos ya para abajo. Tengo 47 años cumplidos en diciembre. Entonces, ya pesan los años. Y me ha tocado, pero es algo lindo, Álvaro, porque yo siento que he dejado marcado algo en el arbitraje. No sé si por bueno, por malo, por bravo, por lo que sea, por tarjetero, no sé. Eso ya sabrá decirlo la gente, ¿no?, en algún momento. Pero yo siento que he dejado algo, grabado algo en la mente y en los corazones de las personas, porque hay mucha gente que llevan a sus hijos a jugar, y cuando están entrando al campo de juego dicen: verás, con él no como te portas con los otros árbitros, no, con él no puedes, con él no es así. Entonces, como que hay ese respeto, y la gente se acerca a decirme: profe, mi papi siempre me ha hablado de usted, o mi mami me contaba que jugaba y que usted siempre fue un árbitro reconocido, que usted estuvo en todo lado. Hay un árbitro, por respeto a él me guardo el nombre, pero una vez fui a dirigir en la pirámide de San Marcos para arriba, y me vino todos se acercaban, me acuerdo, a Angulo, que era el jugador de las Ollas y todo, a pedir autógrafos. Y este niño no se acercó a él, se acercó donde mí y me pidió un autógrafo. Yo me sentía hasta avergonzado. Le di un autógrafo y dijo: yo algún día quiero ser como usted. Y le dije: no te compares con nadie. Tú, si quieres ser árbitro, sé el mejor y punto. Lucha por ser el mejor. Ahora le veo en las canchas, anda dirigiendo. Es uno de la asociación de árbitros. Y para ir finalizando, ¿le ha tocado darse de puñetes ahí dirigiendo? Sí, claro que sí. Había mucha gente que me ha tocado ganarme el respeto de esa manera. Ahora con cabeza más fría, la verdad, ya con unos años encima, he llegado, creo yo, a una madurez tanto profesional como personal. Ahora, salvo que alguien me ataque, yo me defendería. Pero en esos momentos que estuve en mi plenitud, entre 25 y 35 años, Álvaro, yo fui fisicoculturista, sabía box, taekwondo, entonces era una persona preparada como para defenderme. Y me ha tocado defendernos, me ha tocado defender a mis compañeros. Ha habido una sola vez se dio en donde
por injusticias de la vida se metió mucha gente y hubo una pelea, pero enorme, pero me siento tranquilo, porque la gente del equipo que estaba perdiendo se metió a apoyarnos a nosotros y se dieron de golpes por defendernos a nosotros. Entonces eso, Álvaro, quiere decir que algo hemos hecho bien. John, llegamos a la parte final. Le quiero agradecer mucho por su tiempo y por habernos compartido y abierto su corazón esta noche y contarnos muchas cosas. Que le decía, hace 7 años atrás van a ser ya que conversamos la primera vez en cámaras, pero siempre me ha tocado compartir con usted canchas y ha sido realmente un buen árbitro y hemos tocado un poquito más de ese lado humano hoy. Le agradezco mucho por su tiempo y por haber abierto su corazón con nosotros. Muchísimas gracias, Álvaro, eternamente agradecido. Siempre los villanos quizás dentro de un campo de juego somos los árbitros. Ya lo decía Pierluigi Collina, para mí mi ídolo, para mí el mejor árbitro de la historia, ¿no? En el fútbol mundial. Lamentablemente, el mejor reconocimiento para un árbitro es el pasar desapercibido. Cuando en un encuentro nadie habla del árbitro, es porque hizo un excelente trabajo. Y eso nos ha tocado. Nos ha tocado muchas de las veces ser el villano, muchas de las veces estar a la sombra de los jugadores, pero eso fue lo que escogimos, esa profesión elegimos. Y como dije, no sé si lo hice bien o mal, eso dirá la gente, pero yo tengo la tranquilidad de haber dado todo de mí, de haberme esmerado para que todo salga bien. Nadie tiene la posibilidad de señalarme, John Castrilli González favoreció a uno o perjudicó a otro. Quizá puede ser que se perjudicó, pero con algún error no voluntario. No por haber Exacto, no por haber recibido dinero ni nada. Ahora, quiero agradecer también a las personas que nos están viendo. Siempre el agradecimiento, nunca me olvido de mi madre amada, que por ella sé que estoy aquí, por mi esposa, por mis hijos, que siempre estoy luchando. Ahora, como dije, en algún momento desde el otro lado de la vereda, pero estamos ahí todavía en pie de lucha. Sepan que John Castrilli González siempre estará abierto pues para en lo que se pueda ayudar a la gente, ¿no? Hay muchos jóvenes que dicen, enséñeme a dirigir, enséñeme a ser árbitro. Estamos siempre para servir a la comunidad. Muchísimas gracias a todos y vayan a seguirle, tiene ya su propio programa en la zona de Sherry. Gracias a todos, que tengan una muy buena noche.